Hermanos, es un honor estar con ustedes una vez más. Estamos ahora en nuestra meditación devocional que tenemos periódicamente los martes. Teníamos el culto de oración, pero no hemos podido reunirnos, pero oramos en casa y vamos a estar unidos a través de la oración. Pero el día de hoy quiero darles a ustedes una pequeña meditación que estuve estudiando en la palabra de Dios y creo que va a ser de gran bendición para todos nosotros. El pasaje que vamos a leer es Crónicas 21, primero de Crónicas 21, el versículo del 1 en adelante. Así que vamos a buscar el pasaje, por favor, en la palabra de Dios, primero de Crónicas 21, y ahí tenemos una historia muy dramática, donde vemos la parte del juicio de Dios sobre el rey David por causa del censo que había hecho. Encontramos en la Biblia muchas plagas. Ya hemos dicho que las plagas son siempre venidas de parte de Dios, y esta plaga viene como un castigo de parte de Dios. No todo el tiempo las plagas tienen el mismo objetivo, hay diferentes maneras de presentarse, pero aquí quiero que veamos esto porque es muy importante analizarlo de acuerdo al contexto en el cual nos encontramos el día de hoy. Como iglesia hemos resentido mucho la manera en la cual hemos tenido que enfrentar la pandemia. Hemos batallado mucho acerca de no poder reunirnos, hemos tenido, la verdad, el dolor de no tener servicios con las personas aquí en el templo, y eso nos ayuda a valorar y a apreciar todo lo que hemos tenido. Pero no debemos estar tristes, tenemos que seguir adelante y vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Así que quiero abrir la Biblia hoy en Crónicas 21. El versículo 1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén, y dio la cuenta del número del pueblo de David a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 460.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Esto desagradó a Dios. Vamos a orar, por favor, pidámosle a Dios su ayuda, su gracia para su palabra. Mi Dios, gracias por estos preciosos momentos de reflexión donde podemos tener una franca comunión contigo, Señor. Te pedimos que tu palabra de esta tarde venga a traer luz, venga a traer esperanza y bendición a los que escuchemos. Oramos tu ayuda y tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Dijimos que las plagas de Dios tienen diferentes propósitos. Vamos a ver hoy en particular el juicio de Dios sobre el censo que David había elaborado. Joab, el general del ejército, trató de persuadirlo, trató de frenar la orden que el rey había dado, pero no fue posible. Joab no pudo contra la orden del rey. El rey estaba resuelto a hacer un censo que probablemente solamente elevaría el ego, elevaría su corazón en cuanto a pensar cuánta gente tenía a su mando y cuán poderoso podía ser su ejército. Nos llama la atención que el versículo que leímos, del versículo 6, la orden del rey era abominable delante de Joab. Pero quiero que entendamos algo interesante. El rey caminaba con Dios, el rey amaba a Dios, el rey era un hombre que estaba en armonía con Dios, pero el rey no percibió lo malo que era el censo.
Joab era un hombre que estaba al lado del rey, conocía al rey. Pero por cuanto Satanás había hecho esto en el corazón de David, y Joab había visto que era algo que a Dios le desagradaba, trató de persuadir, mas no pudo. Pero lo increíble aquí es que el que se creía que caminaba con Dios más cercano, no podía entender que lo que estaba haciendo era incorrecto. Y aquel que estaba a un lado, simplemente como espectador, como compañero, se dio cuenta que eso estaba mal. Eso nos ayudó a entender, mis amados hermanos, que no todo el tiempo, todo lo que nosotros pensamos va a estar bien. Es necesario aprender a pedir consejo. Es necesario aprender a ver a los demás y ver la opinión de los demás y ver qué piensan los demás, porque habrá gente a mi lado, tal vez la esposa, tal vez algún hijo, tal vez papá, tal vez un tío, tal vez alguien que sea un instrumento de Dios para hacernos notar cuando algo de nosotros está mal. No nos debemos cerrar en nosotros mismos, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Aquí lo interesante, hermano, en el versículo 8, dice el versículo 7, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Esto desagradó a Dios. David lo supo inmediatamente. David se enteró que había hecho un mal y sabía que Dios estaba molesto con él. Entonces el rey David, quebrantado, habla con Dios diciendo: he pecado grandemente al hacer esto. El Espíritu Santo quebrantó su conciencia y arrepentido habla con Dios. Inmediatamente después viene el profeta Gad a David y le dice lo siguiente. Le dice: así ha dicho Jehová, leo el versículo 10. 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Viniendo Gad a David, le dijo: así ha dicho Jehová. El profeta Gad viene con David y le da a escoger 3 castigos. En el versículo 12 se encuentran los 3 castigos. Primero de ellos sería 3 años de hambre. 3 años de hambre donde habría dolor, donde habría sequía, donde no habría frutos. 3 años. 3 años de hambre. El segundo castigo sería 3 meses derrotado por sus enemigos. 3 meses donde el pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén, caería a manos de sus enemigos. Los filisteos y todos aquellos amorreos que estaban alrededor de Jerusalén eran crueles, sanguinarios, sin ninguna misericordia. Pero la tercera opción que Gad, el profeta, le da a David es 3 días de peste, 3 días de una epidemia que vendría sobre el pueblo de Judá. David inmediatamente sabe qué escoger. David no duda qué es lo que va a escoger. David no está pensando en 3 años de hambre, sería mucho tiempo. David no está pensando en 3 meses castigado por los enemigos, porque los enemigos son crueles. David, sin dudarlo, escoge la disciplina de Dios sobre su vida. Ve lo que dice el versículo 13. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. ¿Cuál fue la razón, la elección que David tuvo? Que me castigue Dios, que sea Dios quien me castigue. ¿Cuál fue la razón? Sus misericordias. Nunca se agotan sus misericordias. No importa, mi amado hermano, mi amado amigo, no importa cuán enojado esté Dios. No importa con cuánta justa razón Dios esté castigando a la humanidad, siempre Él va a ser misericordioso. Todo el tiempo. Él no puede negarse a sí mismo. David sabía que en algún momento del castigo la compasión llegaría al corazón de Dios.
Dios estaría siempre dispuesto a perdonar, siempre dispuesto a detenerse, siempre dispuesto a detener el castigo, porque Dios es toda misericordia. ¿Sabe? David lo sabía. David entendía perfectamente quién era Dios y cómo era Dios. David tenía un temor grande, caer en manos de la gente mala. Ese era el gran temor de David. El gran temor de David era que le juzgaran hombres sin sentimientos, hombres impíos, hombres malos, hombres con mala voluntad. Hoy día estamos en una crisis mundial. Miles han muerto. Probablemente en nuestro amado país, México, también van a morir muchas personas. Probablemente muchos de aquellos que conocemos van a ser afectados por causa de esa enfermedad. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Qué nos toca a los cristianos, a los hijos de Dios? Mi amado hermano, vamos a ver cómo enfrentó David esta prueba que vino a su vida. Ahora, todo esto que pasó en el pasaje de Crónicas 21 es la culpa de David. Todo esto es la culpa de David. Yo no puedo decir hoy que el coronavirus, el COVID-19, la pandemia mundial, tiene que ser culpa de alguna nación, de algún pueblo, culpa de alguna persona. Probablemente, amado hermano, todo el mundo ha contribuido a la lejanía de las cosas de Dios. Todo el mundo ha contribuido con su granito de arena, quizá, para hacer mayor la culpa de la humanidad en contra de Dios. ¿Qué está haciendo Dios ahora? Lamentablemente no puedo decirle, está castigando Dios al mundo por esto. Son enfermedades que pasan, son cosas que suceden. Pero ¿por qué Dios permitió tanto? ¿Por qué algo tan grave? ¿Por qué Dios, que ha prometido que clama a Él va a responder? ¿Por qué Dios, que ha prometido que Él estará a nuestro lado y nada nos va a separar de su amor y nada nos va a poder anegar, nada nos va a poder ahogar o quemar en el fuego, nada, ninguna prueba será más grande que su amor y misericordia? Pero ¿por qué las cosas se han crecido? ¿Por qué las cosas se han dado tan fuertes? Probablemente necesitamos, como hombres de la tierra, quizá como personas, como seres humanos, pensar qué hemos hecho de la vida, qué hemos hecho en este mundo, qué hemos hecho con las cosas que han pasado, de tal modo que nosotros podamos entender cómo hacer para que las cosas cambien, que Dios nos dé paz. Vamos a estudiar un poco lo que David hizo. Vamos a ver lo que pasó en esta historia y entonces entenderemos mucho de lo que tenemos que hacer también nosotros. Versículo 14. Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. En un solo país, en un solo pueblo, 70,000 hombres estaban muriendo. Y envió Jehová al ángel a Jerusalén para destruirla. Un ángel estaba listo para destruir Jerusalén, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Dios se compadeció. Dios se compadeció. ¿Cómo nos da tristeza cuando vemos a los hombres agrediendo a enfermeras o enfermeros o a médicos? ¿Cómo vemos a los hombres de nuestro amado país rebelándose contra la autoridad cuando les hablan sobre separación, cuando les hablan sobre cuidarnos? Pareciera como que no entendemos o no pensamos. ¿No debiéramos más bien humillarnos y quebrantarnos? ¿No debiéramos más bien entender que todo esto que está pasando es necesario encontrar cuál es nuestra parte en la historia, cuál es la manera en la cual debemos a tratar estos asuntos? ¿No debiéramos nosotros actuar de una manera más sensata, más centrada? Versículo 15, la bendita compasión de Dios. Basta, detén tu mano, dijo Dios. Pero el versículo 16, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros,
cubiertos de cilicio. Encontramos aquí una cosa que David hizo: postrarse. Postrarse. Desde que empezó la contingencia, ya tenemos casi un mes y medio en separación. Como un mes y medio donde no podemos reunirnos. Mi amada iglesia, es tiempo de orar. Mi amada iglesia, es tiempo de arrodillarnos. Es tiempo de quebrantar el corazón. Es tiempo de postrarse. Es tiempo de acercarnos al trono de Dios. Y dice también que los ancianos, en el versículo 16, dice que se postraron y dice que estaban cubiertos de cilicio. El cilicio es una tela oscura hecha con pieles de cabras que usaban los judíos, que la ponían sobre su cuerpo desnudo y le hacían mucho dolor, mucha molestia. Era una tela que picaba a toda su espalda, a toda su piel, les lastimaba, les quebrantaba. Era una señal de dolor. No vamos a andar con una piel como esa puesta sobre nosotros, pero debiéramos tener dolor. Debiéramos mostrarle a Dios en oración nuestro dolor. Debiéramos quebrantarnos, llorar con los que lloran. Debiéramos sufrir con aquellos que han muerto, por aquellos que tienen familiares que han perdido, por aquellos que están sufriendo ahora mismo, no sabiendo qué pasará con un familiar. Piensa en esto, amado hermano. Cuando una persona entrega a su familiar a una dependencia de salud para ser atendido por coronavirus, si éste llegase a morir, ni siquiera van a poder ver el cuerpo, menos podrán despedirse, quizá muchas veces ni hacer servicios luctuosos, tal vez ni acompañarlo siquiera al lugar donde será sepultado. Esa era una condición triste. Hay lugares, países, ciudades donde el número de muertos ha sido gigantesco. Tijuana es una de las ciudades más afectadas de todo el país. Debemos estar en comunión, quebrantados, orando. Versículo 17, David rápidamente dice: yo fui. ¿Sabes a qué se refiere esto? Dijimos que cuando David enfrenta esta circunstancia, hay algo que pasa en él: postrarse ante Dios. Luego, luto o dolor, señal de dolor. Y luego también confesión. Dice David: no soy yo el que hizo contra el pueblo, yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? No podemos decir que un hombre pecó, pero cada uno en la tierra debiera quebrantarse. Cada uno en la tierra debiera decirle a Dios: Señor, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho mal? ¿Cómo corregir mi vida? ¿Cómo arreglar mi vida? Tenemos que pensar, mi amado hermano, en unas semanas, un mes tal vez se acabe todo esto. ¿Cómo será tu fe? ¿Cómo será tu vida cristiana? ¿Cómo será tu cristianismo, amado hermano? Oh, si Dios me diera otra oportunidad, pensamos, yo sería el mejor cristiano. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Así como Dios dice. Y luego hay que interceder entonces por los demás. Interceder por los demás. Verso 17 al final: y no venga la peste sobre tu pueblo. Intercesión. Postrarse, señal de dolor, y luego confesión, y luego intercesión por el bien de los demás. Vamos orando por los doctores. Vamos orando por enfermeras. Vamos orando por el personal de salud. Vamos orando por la gente que trabaja en dependencias, que están a cargo de la gente enferma. ¿Y sabes qué también falta, hermano? Verso 26. Y edificó allí David un altar a Jehová, en ese mismo lugar donde la era de Ornán Jebuseo estaba.
Ahí vio David el ángel de Jehová, y ahí fue con el hombre y le dijo a él: véndeme esta tierra para hacer allí un altar para Jehová. Ornán Jebuseo era un creyente fiel, le dijo: David, toma la tierra, es tuya, te la regalo. David dijo: no, yo voy a pagarla porque no voy a ofrecer a Jehová sacrificio que no me cueste. Y David paga ese lugar, David compra la tierra, David lleva sacrificios y David ofrece ahí sangre de corderos a Dios. Y Dios es propicio. ¿Sabe qué es un altar, hermano? Un altar es un lugar donde el hombre y Dios se encuentran. Un altar es un lugar donde el hombre adora a la persona de Dios. Es un lugar donde Dios bendice al hombre, donde Dios desciende al nivel del hombre y el hombre asciende al nivel de Dios. Y hay esa relación personal entre Dios y el hombre. Eso es un altar. Nuestra iglesia, este es nuestro altar. Aquí debiéramos, y ahora lo hacemos figuradamente, ahí en su hogar, ore a Dios. Así como dijo la Biblia cuando Salomón bendijo el altar de Jehová y dijo: si alguien orase mirando hacia esta casa, tú oirás desde los cielos. Mientras Dios nos conceda venir y postrarnos físicamente en este altar, hagámoslo en casa. Hagamos un altar ahí delante de Dios y arrodillado digámosle a Dios: Señor, cumple tu plan en nosotros. Cumple tu plan en nosotros. ¿Sabes por qué, mi amado hermano? Porque Dios es bueno y perdonador. Porque Él es misericordioso. Porque Él se duele cuando castiga. Versículo 26, ahí encontramos un altar. Y dice: y allí ofreció David holocaustos y ofrendas de paz. El holocausto es un momento de sacrificio donde todo el animalito se quema por completo, simbolizando que todo el oferente, o sea, el creyente, se está ofrendando completo delante de Dios. Eso es holocausto. La palabra significa todo quemado. Holocausto. Y también dice ofrendas de paz, porque esas son los sacrificios que se dan para convivir y comunión del pueblo. Eso es lo que David estaba haciendo. ¿Y sabes qué hizo Dios? Verso 27. Entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Se acabó la peste. Se acabó el problema. Se acabó. ¿Sabes cómo quedó David después? Ahí en Jerusalén no estaba el altar. Ahí no estaba el templo. Dios iba a matar a todos de Jerusalén, pero el templo estaba en otro lugar. ¿Cuál templo? El tabernáculo que había hecho Moisés, el altar del holocausto que hacían constantemente sacrificios, se encontraba en Gabaón. Y David, dice el verso 30, lo voy a leer literalmente: David no pudo ir allá a Gabaón a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. David quedó aterrorizado, hermanos. David quedó temblando. David quedó con un pánico en su corazón grande. David ama a Dios. David sabe quién es Dios. David no tenía temor de Dios de modo que huía de Dios. No, su temor era reverente. Pero cuando le dijeron: ¿qué castigo escoges?, él dijo: yo quiero caer disciplinado por Dios, porque Él es bueno. David sabía quién era Dios. Yo sé quién es Dios. Usted sabe quién es Dios. Usted conoce a Dios. Su Dios es bueno. Su Dios le ama. ¿Cuándo va a terminar esto por completo? Probablemente pronto no. Pero mientras tanto necesitamos seguir adelante. Siga usted creyendo que Dios le ama. Siga confiando en aquel Dios que le salvó. Siga creyendo con todo su corazón que el poder de Dios no le va a dejar y que Él está a su lado. Amados hermanos, amada iglesia, quiero que sepan que les extrañamos muchísimo. Quiero que sepan que estamos
muy afligidos porque no podemos vernos. Pero gracias porque algunos nos llamamos, estamos en comunión. Gracias por las ofrendas que han enviado para ayuda del templo. Gracias porque la iglesia sigue adelante y estamos muy contentos también porque sabemos que nuestro Dios sigue estando en su trono, sigue siendo fiel y sigue siendo bueno. Y no nos va a dejar y nos va a desamparar. Vamos a orar a Dios, que Dios bendiga su palabra en esta tarde. Padre, gracias por tu amor y cuidado. Gracias por tu fidelidad. Oramos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga.